el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. La voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de las Sagradas Escrituras, a la meditación de la Biblia, de la Palabra de Dios. Les invito a todos a buscar el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículo 35. Jesucristo el Señor está dando el discurso del pan de vida. Jesucristo el Señor nos está mostrando que Dios quiere que todos los hombres se salven. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguemos al conocimiento de la verdad. Podamos comer su cuerpo, podamos beber su sangre. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 35 al 40. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura bíblica del libro de los Hechos de los Apóstoles. El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba en las casas para llevarse a los hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. A los que se habían dispersado, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el Evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Todos. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables. ¡Aleluya! Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjunto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes.
Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo la sabiduría del cielo, para que ustedes y yo podamos meditar su divina palabra, para que ustedes y yo podamos reflexionarla. Hoy Jesús nos enseña que la voluntad del Padre es que no se pierda ninguno. La voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Qué bonito sería que la aspiración suya y mía fuera resucitar en el último día. Qué bonito sería que nuestros sueños fueran resucitar en el último día. Hace unos días visitaba a una señora a punto de morir y me decía: Padre, lo estaba esperando. Yo le dije: aquí estoy. Me dijo: lo estaba esperando porque me voy a morir y quería confesarme. Lo mandé a llamar con varias personas hasta que llegó. Gracias por venir. Hicimos la confesión, la unción, y a los días murió la señora. Me llamaba la atención porque ella decía: quiero ir al cielo, quiero ir a la presencia de Dios, quiero resucitar con Jesús. Ya estoy adulta, ya mis hijos están grandes, tuvo 14 hijos, y ahora quiero ir a la presencia de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de poder desear como aquella señora, como muchos cristianos, resucitar con Cristo, resucitar con el Señor, que podamos desear la vida eterna, que podamos desear la esperanza de resucitar con el Señor. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción
en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Bendito sea el Señor que nos permite reunirnos una vez más para poder compartir la palabra de Dios. Ayer compartíamos un en vivo. Hoy compartimos el audio y ayer hablábamos un poquito acerca del discurso del pan de vida. Jesús enseñaba que para tener vida eterna le voy a dar un pan, no como el maná de los padres que murieron, que Moisés le dio, que se lo dio Dios, sino un pan verdadero. Y mostraba ayer con la Biblia que ese pan es el cuerpo de Jesucristo. Que los protestantes quieran decir que es la Biblia no existía en ese tiempo. La Biblia con 73 libros como la tenemos ahorita no existía. Existía la Torá, estaban los pergaminos, pero no existía un libro como tenemos hoy día. Todos los libros de la Biblia reunidos para decir, mira, aquí es la Biblia. No, entonces no era la palabra. Él se estaba refiriendo a su cuerpo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Lo vamos a ver más adelante. Y observamos cómo en San Lucas capítulo 22 versículo 19 Jesús agarraba a los apóstoles y le decían: tomen, coman, esto es mi cuerpo, háganlo en recuerdo mío. Tomen, beban, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que va a ser derramada por ustedes. Y San Pablo, que no conoció a Jesús, pero que fue obediente a Jesús, vemos cómo San Pablo dice que él recibió del Señor, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, lo vimos ayer, que él recibió del Señor. ¿Qué fue lo que recibió? Que el Señor Jesús, la noche antes de morir, agarró pan, lo mismo que hizo en la Eucaristía. Es lo que nosotros recibimos, por eso tenemos la Santa Misa. En este día vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 35. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 35. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud. Jesús le dijo a la mucha gente, a muchas personas. ¿Qué le dijo? ¿De qué les habló? Hoy nos lo dice a nosotros. Yo soy el pan de la vida. No dice, la Biblia es el pan de la vida, no. Yo soy el pan de la vida. Yo soy, dice Jesús. Yo soy, se refiere a Dios, el yo soy, el Shaddai. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed. Dos cositas muy bonitas. El que viene a mí no tendrá hambre. Usted que anda hambriado, usted que anda hambriento, usted que le da hambre, usted que quiere saber dónde está Dios, usted que anda brincando de religión en religión, de secta en secta, usted que anda brincando y saltando para allí, para allá como los canguros, como el conejo. El que viene a mí no tendrá hambre. ¿A dónde tienes que ir tú? A donde le den el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo para saciar el hambre. Para que el hambre del ser humano espiritual se sacie, debe recibir a Jesucristo en la hostia consagrada. Y entonces usted dice, es que yo soy un católico moderno. Yo soy un católico de los nuevos, del siglo XXI. Ay, ¿cómo son? Pues si a mi casa viene un hermanito evangeliquito, yo le abro la puerta y lo escucho a los protestantes. Y si a mi casa viene un testigo, yo lo escucho. Y si a mi casa viene un mormón, yo lo escucho. Una de la luz del mundo, yo lo escucho. Usted que anda brincando y saltando. Y si a mí me invitan al culto, yo voy, porque yo soy moderno. Y si a mí vienen y me invitan a una vigilia protestante, yo voy, porque es que yo soy ecuménico. Y si a mí llegan y me pasan música protestante, pues yo la escucho. Porque usted sabe que uno tiene que probar de todo en esta vida. Y si a mí me pasan un video de una prédica de un pastor, de esos que predican mejor que los curas, pues yo lo oigo. ¿Cuál es el problema?
El problema es que Jesús dice, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. ¿Y qué es ir a Cristo para no tener hambre? ¿Y qué es creer en Cristo para no tener sed? Que usted le pueda creer a la palabra de Dios cuando dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Aquello que Jesús dice en Lucas 22:19, agarró pan, lo partió, lo dio a los apóstoles y le dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Tomen, beban, esta es mi sangre. Aquello que dice San Hechos de los Apóstoles 2:46, la primera comunidad cristiana, iban a la fracción del pan, se reunían los cristianos a partir el pan. Y San Pablo llegó a decir que las fracciones del pan eran la Eucaristía. Primera de Corintios 11:23, yo recibí del Señor que agarró el pan, que agarró el vino y fue lo que compartió. El que viene a mí no tendrá hambre. La única iglesia que a usted le da el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y usted debe aceptarlo por fe y creer en el Señor, como los discípulos de Maús, partió el pan y se desapareció, y se fue Jesús al pan porque entró para quedarse con ellos, es la iglesia católica, apostólica y romana, no otra. Por eso Jesús dice, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Si usted está buscando a Dios por los rincones, si está buscando a Dios por los caminos verdes, está buscando a Dios no por el camino principal, entonces sepa que siempre le va a dar hambre. Y por eso hay católicos que se salen de la iglesia católica, se van con los protestantes, se cansan de uno, pasan a otra secta, se cansan de otra. Miren, aquí en la comunidad donde yo trabajo, los pastores se ponen a pelear. El papá con el hijo pelearon. El papá se quedó con la secta que hizo y el hijo dice, pues me fundo otra secta protestante, y aparece otra iglesia protestante. Y las ovejas, una para allá y otras para acá. Y después se separa el hijo con el otro hijo y se fundan las iglesias protestantes. Y así es que han crecido. Así es que crecen. Porque no tienen un fundamento, porque no tienen el pan. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. Y Jesús nos invita a ir a Cristo, a ir al Señor, a comerlo, a mascarlo, a ir al Señor con fe, con devoción. No un Cristo como enseñan los protestantes, no un Cristo ficticio, no un Cristo moderno, a un Cristo que hay que comerlo, que hay que mascarlo, que hay que recibirlo. Y para los protestantes, la Eucaristía es una obra de teatro. Para la palabra de Dios, la Eucaristía es una realidad. Oigan, escuchen lo que viene. Pero como ya se los he dicho, me han visto y no creen. Hay muchos católicos ateos. Hay muchos católicos que no creen en esta palabra. Y entonces se van con los protestantes, se van para allí. ¿Para dónde va Vicente? Para allá, para donde va la gente. Yo fui una vez a una comunidad por allá, se llama Maporal, es una comunidad lejana, y era seminarista, y llegué a la comunidad, y entonces me dice la gente, ¿usted es católico o usted es pastor? Yo le dije, soy católico y soy seminarista. Ah, bueno, entonces esta semana que usted va a estar aquí, el pueblo es católico. Sacaron las bancas del culto protestante y se las trajeron a la iglesia, y yo me quedé viendo. Yo le digo, ¿y esa banca de dónde son? No, esas son de la iglesia. Pero cuando viene un pastor a predicar, la iglesia se las presta al culto. Y cuando viene un cura a predicar, el culto se las devuelve a la iglesia. Y así hicieron con todo lo que estaba en la iglesia. Ya acababa de irse un pastor de predicar, llegó un seminarista y entonces nos íbamos a reunir en la iglesia católica. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Dice la palabra de Dios, ustedes no creen. Me han visto y no creen. ¿Cuántos católicos han visto a Jesús sacramentado? A Jesús en la hostia consagrada. A Jesús eucarístico. Muchos, pero no creen. Y por eso andan de timbo a tambo, de timbo al tambo, del timbo al tambo, para allí, para aquí, para ti, para mí, para ti, para mí, para allí, para acá, para allí, para acá. Oye, muchos no creen. Muchos no creen. Escuchen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí. No dice, todo aquel que me da el Padre funda su iglesia. Todo aquel que me da el Padre funda su secta. No,
viene hacia mí. Y si Jesús dice viene hacia mí, es porque dejó una iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18, le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Dónde los católicos, dónde los cristianos tienen que reunirse? En la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo es una, santa, católica y apostólica. No son sectas protestantes. Y Efesios 3:20 dice que a Dios se le debe dar la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Todo el que me da el Padre viene a mí a comer el cuerpo de Cristo. Escuchen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí. Y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora ustedes y yo vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios. Porque puede ser que ustedes y yo no conozcamos la voluntad de Dios, pero la vamos a conocer. Y conociendo la voluntad de Dios, ustedes y yo podemos saber si vamos por buen camino o por mal camino. Si Dios nos dice que la voluntad de Él que nos portemos bien, es que nos portemos bien, entonces ustedes y yo nos vamos a portar bien para hacer la voluntad de Dios. Si Dios nos dice que la voluntad de Él es que cada quien lleve la Biblia, entonces vamos a llevar la Biblia para hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver qué dice Jesús, cuál es la voluntad de Dios. Y conociendo cuál es la voluntad de Dios, lo que Dios manda, no lo que dice la gente, no lo que comentan las personas, no lo que se le ocurra a fulano, a sutano, a merengano. Aquel pastor dijo, me reveló el Señor que el mundo se iba a acabar. ¿Qué cuento? Esa es la voluntad de Él. Me reveló el Señor que tenía que vender todo y dámelo a mí, dice el pastor. No, yo tuve una revelación del Señor que su voluntad era esta. No. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Usted quiere saber qué es lo que Dios quiere de ti y de mí? ¿Usted quiere saber cuál es el antojo? ¿O qué es lo que Dios quiere? ¿Le parece? Pare la oreja. Escúchelo. No lo que dicen los seres humanos. Lo que dice nada más y nada menos que la palabra de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Respire profundo y escúchela. Oído al tambor. Ahí viene. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Escúchelo de nuevo. Y la voluntad del que me ha enviado, ese se llama Dios, es que yo no pierda nada de lo que me ha dado y que lo resucite el último día. La voluntad de Dios es que no se pierda nadie. La voluntad de Dios es que usted no se pierda y yo tampoco. Que no nos vayamos a quemar allá en la quinta paila del infierno. No. La voluntad de Dios es que Jesús nos resucite. Es que el Señor nos resucite en el último día. Y quiero que usted se dé cuenta cómo va a resucitar en el último día. De qué manera vamos a resucitar. Ya sabemos la voluntad de Dios. Que no se pierda nadie de lo que Él le ha dado. Y Jesús dice, sino que lo resucite en el último día. Ustedes han escuchado la frase, fuera de la iglesia no hay salvación, ¿verdad? Miren lo que dice Jesús. Que lo resucite en el último día. ¿Usted sabe cómo va a resucitar en el último día? ¿De qué manera va a resucitar? ¿Cuál es la forma más eficaz para que haya una resurrección en nuestra alma? ¿Usted quiere oírla? Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 54. Cuando venga un protestante a decirle a usted, vente con nosotros y serás salvo y así resucitará, dígale, un momentico, eso no lo dice la Biblia, mentiroso, falso, sinvergüenza. Es que el Señor me reveló que tenía que fundar una iglesia. Yo fundé mi iglesia y los católicos están condenados. Nosotros somos salvos porque decimos con los labios, Señor Jesús. No, 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 no.
La voluntad de Dios es que todos los hombres tengamos la salvación y que Cristo nos resucite. Y para que el Señor nos resucite, usted en San Juan 6:54 lo va a escuchar. Te estoy dando oportunidad para que lo busque, para que lo escriba. Usted tiene que oírlo, porque si usted nunca lo ha oído, hoy lo va a oír de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa con un católico que se va con las sectas protestantes? Le quitan este regalo de Cristo. ¿Qué es lo que pasa con un católico ateo? Le quitan este regalo de Cristo. Un católico que no se confiesa, un católico que no comulga, este regalo no lo tiene. Le falta algo, le falta algo, le falta alguito. Oye, para resucitar en el último día, la voluntad de Dios es que no pierda ninguno de lo que me ha dado y que lo resucite en el último día. ¿Y usted sabe cómo va a resucitar? San Juan, capítulo 6, versículo 54. Oído al tambor. Paren la oreja. Escuche. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Ahí viene. Y yo lo resucitaré en el último día. La voluntad de Dios es que no se pierda ninguno y que lo resucite en el último día. Y Jesús dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Para que haya resurrección, debes comer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y los protestantes no se lo están comiendo. Y hay católicos que tampoco están comulgando. Y hay católicos que tampoco se están confesando. Y Jesús dice, ¿cuál es la voluntad de mi Padre? Que no se pierda ninguno. Y que yo lo resucite en el último día. Y Jesús enseña que para resucitar en el último día debes comer el cuerpo y debes beber la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Y termino con lo que San Pablo hablaba con claridad y enseñaba. Le enseñaba a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Oído al tambor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que los hombres se salven y no anden en mentiras. Dios quiere que los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad verdadera, no de la mentira. Los falsos pastores le están enseñando al pueblo que no es necesario recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y el Señor dice que para tener vida eterna, para recibir la salvación, es necesario comer su cuerpo y beber su sangre. Dios quiere que tú te salves. Dios quiere que yo me salve. Usted verá quién le hace caso. El que tenga oídos para oír, que oiga, y que oiga la palabra de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Porque